Para nadie es un secreto que estamos en pleno año electoral. Para nadie es un secreto que vamos a elegir alcaldes, concejales, gobernadores, pero lo que para muchos sí es un secreto o al menos un dato que no está siempre presente es que también vamos a elegir a las y los consejeros regionales. Aquellos hombres y mujeres que trabajan en conjunto con el gobernador o gobernadora y que tienen tareas fundamentales que llevan adelante en los consejos regionales. Con una de las candidatas vamos a conversar hoy día. Ella es de Acción Humanista, ella es candidata en Santiago 5. Vamos a ver qué es esto de los Santiago 4, 5, etcétera. Vamos a conversar con Catalina Vidal, candidata a consejera regional. ¿Qué tal, Cata? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy, andás? muy bien, Tommy. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues bienvenida a este programa, al Conversemos de hoy. Así que, candidata De candidata estoy a consejera regional. a consejera regional. Yo te digo que es verdad lo que dije antes, ¿eh? La gente sabe de sus alcaldes, sabe de sus concejales y concejalas, pero saben poco de los consejeros regionales. ¿Por qué eso? ¿Qué hace un consejero regional? ¿Cuál es su vínculo con la ciudadanía? Es curiosa la razón de por qué es tan desconocido el rol de las y los consejeros regionales. Los consejeros y las consejeras regionales cumplen un rol fundamental en la distribución de los recursos de la región metropolitana. Tienen elementos fundamentales como, por ejemplo, representar a la ciudadanía, representar las demandas y las necesidades que tienen en cada una de sus comunidades. Por tanto, el consejero y la consejera tiene que ser el representante de esas necesidades para llevarla al gobierno regional. Y tiene incidencia, es decir, tiene capacidad un consejero regional de incidir en definitiva en las decisiones del gobierno regional. ¿Qué facultades tiene ahí? Por cierto, tiene facultades y pertinencia respecto a los proyectos que se presentan en el gobierno regional. Es decir, se tiene que trabajar cotidianamente con las comunidades. Desde ese lugar se van a levantar proyectos que no necesariamente tienen que ver con asignación directa a los municipios, sino más bien también a las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales. Por tanto, tenemos incidencia en definir y proponer proyectos que tengan pertinencia digo, que sean viables para poder establecer una vinculación con la ciudadanía respecto a lo que sucede realmente, a las necesidades que tiene la gente, y por eso es tan importante la representación. Y aquí, por otro lado, también tiene un elemento importante, es la fiscalización. O sea, Ajá. es el rol de las y los consejeros el evaluar los proyectos que se presentan en el gobierno regional, pero también fiscalizar y supervisar el buen uso de los recursos. Creo que eso es importante, y además yo creo que lo más importante es cómo se distribuyen los recursos en la región metropolitana, a las comunas más empobrecidas. Creo que Ujú. eso es un rol fundamental. Entonces, creo que es necesario el rol de y los consejeros, que a veces es muy desconocido, pero que tienen una relevancia importante para habitar la ciudad, para generar relaciones con las comunidades. Me quedo con esto último. Es un cargo relevante, pero es poco conocido, efectivamente. Hablemos de ti, porque nos fuimos directo al cargo, a lo que significa ser consejero. ¿Por qué decides ser candidata a este cargo relevante, pero poco conocido? ¿Por qué decides representar un conjunto comunal? Además, te voy a pedir que nos cuentes qué comunas son las que vas a representar. Pero partamos por esas motivaciones. Sí, bueno, las motivaciones surgen a propósito de habitar los espacios políticos, de habitar esos espacios en donde se toman las definiciones, las decisiones para cómo se construye la ciudad. Creo Ajá. que las y los humanistas tenemos mucho que aportar en esa dirección. Somos mujeres y hombres preparados técnicamente, profesionalmente, para poder avanzar en transformar la ciudad, transformarla en entregar mayores herramientas y oportunidades a las organizaciones. Y claro, hay una necesidad de poder aportar que surge desde mi biografía, ¿no? Ya, Como, a ver. como de cómo fui entendiendo las injusticias desde muy Ajá, pequeña, ¿no? ajá. Como de querer cambiar las cosas que estaban en mi entorno. Entonces, desde ahí parte también como esta necesidad del activismo humanista, de poder
hacerme cargo como de una u otra manera de aquello que ha sido bueno para mí, pero con mucho esfuerzo, que sea bueno para otros. Y creo que eso es súper importante. Creo que no se trata de un cargo por el cargo, sino más bien un cargo para ponerlo a disposición de un conjunto humano que la está pasando mal, que está sufriendo, que tiene necesidades. Por tanto, esas mismas necesidades o sufrimiento también lo percibí yo en mi vida cotidiana, en las distintas etapas de mi vida. El hecho de haber visto violencia en mi niñez, el hecho de haber estudiado de noche y haberme pagado mi carrera. Entonces son pequeñas situaciones que en el fondo igual hacen que vamos transformando eso que está ahí, ¿no? Es tu primera candidatura, entiendo, ¿no? No, ¿No? es A mi ver. segundo intento. La primera candidatura fue también desde el humanismo en el 2017, tenía Ya, 22, 23 años. ya. Fue interesante, fue de mucho ¿Pero ahí fuiste aprendizaje. candidata también a consejera No, o fui candidata a diputada en esa oportunidad. a diputada? Sí, fue una instancia interesante, aprendí mucho, era muy chica, pero con una conciencia muy clara. Y claro, hoy día con 31 años me siento preparada, como con las herramientas sólidas Ajá. y centrada para poder aportar a esos espacios de transformación, que a veces se ven como lejanos, porque claro, ves la institucionalidad como espacios muy lejanos a la ciudadanía, pero en el fondo son espacios que tenemos que cambiar, humanizar, porque detrás de cada documento, de cada proceso, procedimiento que una vecina o un vecino busca, hay una familia, una comunidad que está ahí. Qué bonito ser candidato a los 22 años. A mí me parece que es muy inspirador, estoy seguro, para muchos jóvenes también, porque a veces piensan, no, hay que tener no sé qué experiencia acumulada. Antes había muchas restricciones de edad para ser candidato. No me las sé ahora, pero 40 años para ser candidato a presidente, evidentemente después bajó, por eso hoy día tenemos un presidente que fue electo siendo el más joven del mundo, por lo demás. Eh, Creo yo que es una invitación también a otros jóvenes a ser candidatos, ¿o no? Sin duda, yo creo que es importante que las y los jóvenes se involucren en los espacios de decisión, que se involucren a tomar la posta del futuro, de un futuro mejor, de las transformaciones. Y creo que eso lo hacemos todas y todos, pero también los jóvenes. Es necesario que se motiven, que se inspiren y que participen de los espacios. Creo que eso es fundamental. ¿Dónde es tu candidatura? Porque la gente no sabe, dice, bueno, algún distrito o no, alguna comuna. ¿Cuál es el espacio de tu Sí, mira, candidatura? mi candidatura es en Santiago 5 y esta candidatura tiene algo muy interesante, que tiene que ver con que se cruzan en dos distritos que para mí son muy relevantes. Por un lado Ya, está el distrito 11, en donde tú eres diputado ajá. por Peñalolén, ¿sí? Toma, entonces, una, Toma una comuna del distrito 11, ya, ¿sí? Y luego toma otra comuna que comparto con el distrito 12, donde tenemos la diputada Ana María Gasmuri. Entonces es sí, interesante como esta correlación de fuerza que se da, ¿no? Y bueno, después tenemos la comuna de Macul, La Granja, San Joaquín y La Florida y Peñalolén. Entonces son 5 comunas. a ver si me la aprendí. Macul, San Joaquín, La Granja, eso ya es del distrito 10. Exactamente, La Florida del distrito 12 y Peñalolén del del distrito distrito 11. 11. Es un desorden total de Sí, comunas, es un desorden pero en total. definitiva es una cantidad importante. Debe ser, la suma de eso debe ser más de 1 millón de habitantes, Sí, por lo menos. Buena tarea. sí. Y de los temas que toca un consejero o una consejera regional, ¿cuáles son los que a ti te motivan más? Muy bien, en la elección asumes tu cargo, ¿dónde te gustaría a ti canalizar el trabajo? A mí me gustaría canalizar el trabajo desde el ámbito cultural, desde el ámbito de participación de la mujer y de cómo se presentan los proyectos para poder habitar la ciudad con una perspectiva de género, con una perspectiva que nos permita tener mayores oportunidades, en este caso, por ejemplo, asignaciones con el 8% a organizaciones de mujeres para que puedan levantar organización. Yo creo que es fundamental tener a las comunidades organizadas y en particular organizaciones de mujeres. A propósito de eso, tú has estado trabajando en una municipalidad vinculada con los temas del territorio, es decir, en contacto directo con la gente. ¿Qué es lo que rescatas de ahí? ¿Qué es lo que percibes? Porque a veces uno como diputado u otro
claro, estamos en el tema de las leyes, pero lamentablemente eso a veces nos distancia del vínculo directo y alguien que por otro lado está trabajando en el territorio, en la calle directamente con la gente. ¿Qué rescatas del momento social de hoy? ¿Qué es lo que te transmite la gente? Sí, mira, yo creo que el trabajar en gestión territorial es un espacio de aprendizaje significativo para poder estar cotidianamente con las necesidades que viven las y los vecinos. Me toca trabajar con dirigentes y dirigentes que son comprometidos con el bienestar de sus comunidades. Por tanto, eso ha sido muy bueno para levantar también esta candidatura, el que las y los vecinos estén organizados por el bienestar, que tengan aspiraciones colectivas y que se organicen y que ¿Se trabajen, organiza la gente? se organizan. Falta todavía organización sin duda, pero hay dirigentes y dirigentes que hasta están en el intento de organizar a sus comunidades, organizarlo en comités de vivienda, en comités de seguridad, levantando la demanda, sobre todo con esta crisis de seguridad que nos quiere aislados y no compartiendo en función de ir habitando los espacios, tomando los espacios públicos para precisamente erradicar el crimen organizado. Viste que ya es interesante lo que estás diciendo, porque a veces uno tiene la percepción, en esta sociedad nadie se organiza, en esta sociedad el individualismo, cada uno anda en lo suyo, y tú, en lo que me dices, hablas de gente buena, gente comprometida con otros, gente voluntaria, gente que ayuda donde hay dificultades. Me parece muy interesante rescatar esa otra mirada de lo que está pasando hoy día, que a veces está muy invisibilizado, de gente que está comprometida con otros, ¿no? Sí, gente comprometida y que en el quehacer pone sus mayores intenciones, la bondad de disputar la esperanza. De pronto vemos en las noticias o en los distintos medios de comunicación violencia, violencia, inseguridad, pero también tenemos una cara que se vive en el territorio que tiene que ver con disputar la esperanza, que tiene que ver con la organización y con organizarnos para enfrentar los desafíos que se tienen de manera conjunta en un territorio en particular. Bueno, como ven, este es un programa para conversar, pero también para enterarnos de lo que está haciendo gente que está comprometida con la comunidad. Así que yo quiero agradecerte, desearte todo lo mejor en esta campaña. Son territorios grandes, difíciles, pero yo creo que es importante el aporte de una mujer joven, de una mujer que está en los territorios, de Catalina Vidal en el Consejo Regional de Santiago. Así que haya todo súper bien. Muchas gracias, Tommy. Yo solo quiero cerrar con decir que estoy muy contenta del desafío que vamos a enfrentar con mi candidatura, pero también con las candidaturas de Acción Humanista, porque es nuestra primera elección como partido político. Por tanto, creo que nos puede ir muy bien. Que todo vaya súper bien. Nos vemos. Gracias. Bueno, hemos estado conversando con Catalina Vidal, candidata a consejera regional, pero ahora tenemos un nuevo amigo aquí sentado con nosotros, a Bernardo Jorquera, candidato también a consejero regional, también de Santiago 5, ¿no? Sí, también Santiago 5. Tienen estos nombres raros. En un programa alguien me decía, suena como entre Colina 1 y Colina 2. Santiago 5, ¿qué comunas son? Bueno, mi comuna, La Florida, Macul, San Joaquín, La Granja y Peñalolén. Y claro, igual en La Florida siempre tenemos esta vinculación con Puente Alto, pero tenemos un límite que igual es geopolítico, por decirlo de alguna manera, porque Puente Alto pertenece a otra provincia, que es la provincia de Cordillera, y nosotros formamos parte de la provincia de Santiago. Entonces, en esta delimitación política quedamos separados de Puente Alto y nos obliga a estar más cerca de otras comunas que habitualmente no compartimos en diputados, en senadores o en otros cargos. Bernardo, tú eres antropólogo recién titulado, creo, ¿no? Sí, sí. Hace muy poquito tiempo, pero estás muy vinculado con el trabajo en la Florida particularmente. ¿Por qué? ¿Qué eres de la Florida? ¿Qué te ha llevado a estar ahí tan inserto en esa comuna? Sí, bueno, yo nací, me crié, crecí en la Florida, de los 27 años que tengo, 27 años he pasado en esa comuna, que al final es el espejo de Chile. O sea,
En esa comuna hemos tenido personajes como Rodolfo Carter, por ejemplo, o como Matías Catrileo, que creció en la Florida, estudió Ajá. en la Florida y después se fue a Gualmapu y bueno, fue militante de la CAM, etc. Eh, no sé, Tonka Tomisic, por ejemplo, vive en También la Florida, de la sí. Florida. Luli vive en la Ya. Florida. Así que hemos tenido muchas personas de la Florida porque al final, siempre, bueno, los estudios de ciencias sociales dicen que la Florida es el espejo de Chile y hay como tres en la Florida, ¿no? Está la Florida Alta, el llano de la Florida y el sector poniente, que quizás son los sectores más populares que limitan con La Granja, limitan con La Pintana. ¿Qué población tiene hoy día la Florida? Yo entiendo que es una de las comunas más grandes de Chile en población, junto con Puente Alto y Maipú, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Según lo que yo entiendo, Maipú es la primera, después viene Puente Alto y después venimos nosotros, la Florida. Nosotros tenemos cerca de 406.000 habitantes, si no me equivoco. Es bien impresionante porque en realidad es el tamaño de una ciudad. Claro. Son más habitantes que Antofagasta, que Iquique, que Arica, bueno, y que la mayoría de las ciudades de Chile. Cuando dice que el espejo, lo dice solamente por esto de que conviven distintos sectores sociales, por la distribución socioeconómica, o hay algo más que de algún modo refleje lo que es hoy día la comuna. Yo creo que la Florida tiene en sus calles los procesos históricos que ha vivido Chile. La migración campo-ciudad en los 50, en los 60, donde se forman las primeras poblaciones. Después, las tomas de terreno que forman las poblaciones más antiguas en los 60 y 70. Tenemos el caso de Nueva La Habana, que era una población que era del movimiento izquierda revolucionaria, que controlaba el territorio y que tenía una experiencia urbana con perspectiva socialista, por ejemplo. Tienes la Villa O'Higgins, que es otro fenómeno de Ajá. migración y de formación de poblaciones, quizás más parecido a lo que fue la Victoria, por ejemplo. Y también tiene procesos que después se dieron en los 90 con el auge neoliberal, con la instalación de uno de los primeros centros comerciales de Chile, como el Mall Plaza Vespucio, Cierto. después otro mall que se llama el Florida Center. Entonces te habla de tres procesos diferentes, de tres Chiles diferentes y por tanto de tres formas de habitar la ciudad y de relacionarte con el territorio de forma diferente. Entonces, Tú estás, tú estás vinculado con una comuna, con la Florida, y ahora eres candidato a consejero regional, que implica una vinculación, aunque representes a 5 comunas, pero con la región metropolitana. ¿Cómo ves el cargo de consejero y por qué tomas la decisión de ir de candidato a consejero? yo creo que hay que disputar la ciudad igual. La ciudad suele ser hostil en muchos sentidos. Suele ser un lugar poco amable, con pocos espacios para, no sé, respirar, pocos espacios para poder desenvolverte en la vida de forma más tranquila. O sea, Ajá. nosotros solemos vivir muy rápido y la ciudad al final suele acompañar eso, esos procesos de rapidez, de extrema rapidez, donde no tienes tiempo para ir a un parque o no tienes tiempo para jugar un partido con los amigos de fútbol o de lo que sea, o no tienes un espacio para trotar, en el caso de las mujeres, sin que te acosen, por ejemplo. Ujú. Entonces, la ciudad es un espacio hostil y uno puede decidir quedarse como en ese nicho individual y decir, bueno, esto es así y nunca va a cambiar, o disputar la ciudad. Entonces creo que hay que disputar la ciudad. Y creo que lo que me lleva a querer disputar la ciudad es que desde la juventud creo que se nos ha robado un poco el futuro. Y la ciudad acompaña ese proceso de quita de ese futuro, porque no tenemos espacios para poder desenvolvernos bien, no hay espacios públicos de calidad, gratuitos, deseables, que inviten a la juventud, por ejemplo, a apropiarse de la ciudad. Entonces lo único que nos queda es recurrir a espacios privados. ¿Y cómo puedes, y yo creo que es una pregunta que se hacen muchos que nos acompañan, cómo puedes como consejero regional contribuir en esa dirección? ¿Por qué un consejero regional podría ayudar a esa recuperación de la ciudad y a esa generación de espacios para los jóvenes? Mm. Yo creo que va como en dos caminos. Uno que es más general, que implica, y yo creo que atraviesa, y yo creo que lo sabe muy bien, cualquier cargo de representación popular, que un cargo de representación popular no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un medio, es una vocería, es un puente. Hoy en día puede ser un medio de comunicación, por ejemplo. Y ese medio, ese puente, esa portavocía, o puede ser
o destinarse para reproducir el poder, digamos, para reproducir el status quo, para hacer funcional a la élite, Ajá. o usarse para que los de abajo tengan más poder. O sea, para que ese pequeño trocito de Estado que conquistamos sea cada vez más de los de abajo, que sea más de los pobres, de las clases populares o la clase media o como quiera llamarse, pero que ese trocito de Estado que podemos conquistar sea cada vez más en función de esas clases populares, de esas mayorías populares. Y creo que también, y felicito lo que haces con esto de tener un podcast, que también un cargo de representación popular puede ser un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación tiene que expresar lo que esas mayorías populares van sintiendo. Bueno, y por otra parte, ya quizás más en lo concreto de lo Ajá. de consejero regional, creo que esto que te decía de disputar la ciudad tiene mucho que ver con lo que puede ser un consejero regional, porque si bien el gobernador regional, en este caso Claudio Rego, el actual gobernador regional, es el que toma las directrices, creo que los consejeros regionales pueden hacer grietas o pueden hacer pequeñas rayas o lineamientos a eso que el gobernador regional quiere posicionar desde una diversidad de posiciones políticas. Entonces, creo que, por ejemplo, algo muy concreto como el plan de desarrollo urbano Sí. de la región metropolitana es algo concreto, es una herramienta concreta para disputar la ciudad, para decirle a las inmobiliarias que, por ejemplo, no se puede construir en la falla de San Ramón, como ha hecho, por ejemplo, el gobernador Orrego, pero creo que se puede ir más allá. O sea, creo que se puede delimitar que no se construya, por ejemplo, en la falla de San Ramón, pero también tenemos que ocupar esos elementos políticos burocráticos para avanzar, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Hoy día, por ejemplo, el futuro negado que te hablaba pasa por la vivienda, pasa porque muchos de mis amigos, de mis amigas no se pueden ir de su casa o tienen un hijo y se tienen que ir con su pareja y el arriendo les consume el 50% del sueldo. Y creo que quizás no es necesario hacer la revolución socialista Ajá. para poder hacer que la gente viva mejor hoy día y tener vivienda digna, adecuada. Por ejemplo, Viena, en Austria, que no es un país socialista ni comunista, tiene un parque de vivienda pública con un arriendo a precio justo que debe ser el décimo más barato perdón, el décimo menos caro de Europa y el más barato de Europa. Y la gente vive bien y puede acceder a esa vivienda y es posible. Es así, y a mí que me ha tocado asumir como presidente de la Comisión de Vivienda, me ha tocado conocer experiencias de ese tipo como la que mencionas. Te voy a decir, en Holanda, la vivienda social, los municipios son dueños de una enorme cantidad de viviendas que se arriendan a un precio justo. Pero casos más insólitos que a veces no se conocen acá, Nueva York, en Manhattan, que es uno de los lugares más caros del mundo, hay alrededor de un 20% de las viviendas de Manhattan que son viviendas sociales, que están ahí en Manhattan. Y lo mismo se reproduce en muchos otros lugares. Entonces, eso de dejarle todo al sector privado, como sucede acá en Chile, donde hemos sido la cuna del neoliberalismo, efectivamente termina generando estas situaciones en las cuales alguien tiene que estar en un comité de vivienda esperando 10, 15 o 20 años, ¿no es cierto?, para llegar a tener un derecho básico. Y ahí creo que hay otro tema que tú mencionaste y que a mí me parece importante en los cargos públicos. Nosotros podemos ser voceros de causa. Yo creo que es muy importante también la voz que tenemos. Por el solo hecho de tener un cargo como consejero regional o como diputado, muchas veces se abren espacios y uno puede decir lo que otra gente quiere decir, pero no tiene esos espacios. A mí me pasó con un tema que tú mencionaste y donde creo que vamos a poder trabajar juntos. Yo presidí una comisión investigadora de la Franja San Ramón, de la falla, porque es un tema que se ha dejado totalmente escondido debajo de la alfombra y que en realidad significa un riesgo tremendo justamente para las comunas precordilleranas, desde Lo Barnechea hasta Puente Alto y Pirque, pasando por varias de las que tú vas a representar en el Consejo. Entonces hay una labor de fiscalización que creo que podemos hacer también y además que podemos hacerla en conjunto, desde un cargo de consejero y desde un diputado. Yo entiendo que el consejero también fiscaliza en la labor que ahí se realiza, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que la labor, la relación que tiene que tener desde la base, o sea, desde el presidente de la Junta de Vecinos, desde el presidente del Comité de Seguridad, desde el presidente del Club Deportivo, desde la presidenta del Club de Adulto Mayor, el concejal, la concejala, el alcalde, el diputado, el consejero regional, el senador, etcétera, es vital. Y creo que esas cadenas eh,
o ese encadenamiento político es vital para poder que la política no se transforme en algo arriba, ¿cierto? Lejano a la gente, sino que ese encadenamiento de producción política, de esperanza, es fundamental para, por ejemplo, que los vecinos y las vecinas que habitan Puente Alto, La Florida, Peñalolén, etcétera, y que viven sobre la falla de San Ramón, tengan accesibilidad a poder disputar que no se puedan construir o que las inmobiliarias no puedan construir ahí. Entonces creo que ese trabajo conjunto es vital. Bueno, nosotros nos vamos a ir encontrando, porque efectivamente como diputado a mí me toca representar a la comuna de Peñalolén, tal como tú explicabas, estos grupos de comunas que representan los consejeros regionales cruzan distritos y en Peñalolén creo que tenemos varios de los desafíos que tú estás mencionando. Tenemos el desafío de la vivienda, sin duda. Yo diría que una de las comunas que ha sido pionera en la organización de vecinos, sobre todo mujeres, en torno a la lucha por la vivienda, los comités. Entiendo que también en la Florida y en varias de las otras comunas que tú vas a representar está también muy fuerte el tema y los comités de vivienda, ¿no? Sí, sí, o sea, los comités de vivienda son una herramienta estatal, pero que la organización popular ha sabido desbordar para bien. O sea, ha sabido ocupar la institucionalidad, lo que el Estado pone a disposición, para ir más allá. Por ejemplo, muchas organizaciones sociales, populares que luchan por el derecho a la vivienda han construido sus propias EGIs, por ejemplo. Entonces, creo que hay que, como esa sabiduría popular nos ha enseñado, elevar los límites de lo posible. Entonces, al final los consejeros regionales, los diputados, los concejales, yo creo que lo que tienen que hacer, obviamente sin mentirle a la gente, es ponerse a disposición de esas organizaciones sociales para elevar y para correr el cerco de lo que es posible. Entonces creo que es importante que nos pongamos a disposición de eso y no solo aceptemos lo que hay, sino que intentemos correr ese cerco institucional para conquistar más derechos para la gente. Bueno, ese es el desafío que tenemos, correr el cerco. Yo me quedo con eso. Te quiero agradecer por estar hoy día en nuestro programa. La idea acá justamente es conversar, pero dar a conocer qué hace un consejero, una consejera regional. Por eso quisimos conversar hoy día contigo, desearte lo mejor y Muchas gracias. totalmente disponible a que trabajemos juntos después de la elección cuando asumas en el Consejo Regional. Muchas gracias, Tomás.